A continuación, Siempre listos, por Greg Bahnsen. Instrucciones para defender la fe. Traducido al español por Elvis Peralta y Luis Felipe Reyes de los Reyes. Relatado por su servidor, José Sáez. Siempre listos. Instrucciones para defender la fe, por Greg Bahnsen. Dedicatoria. En memoria del Dr. Greg Bahnsen, 17 de septiembre de 1948 al 11 de diciembre de 1995, quien estaba siempre listo para defender la fe y siempre listo para encontrarse con su Señor. Prefacio del editor. El apóstol Pedro instruye a los creyentes que deben estar siempre preparados para presentar defensa, apología, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. El Dr. Greg Bahnsen no solo estaba siempre listo para presentar tal defensa, él siempre estaba listo para enseñar a otros cómo prepararse para esta esencial obra. Le agradó a Dios, en el ministerio de su providencia, levantar a este hombre doblemente dotado para el beneficio de su pueblo en esta generación. Esa misma misteriosa providencia que nos dio al Dr. Bahnsen también lo llamó a casa a la temprana edad de 47 años. Fue a estar con su Señor el 11 de diciembre de 1995. El Dr. Bahnsen dejó en su paso un legado de evangelismo apologético. No solo fue uno de los principales apologistas y debatientes de este siglo, enfrentándose prominentes defensores ateos, también se dedicó a asegurarse que los cristianos en todos los niveles estén equipados y sean competentes para defender la fe por sí mismos. La defensa de la fe cristiana apologética es responsabilidad de todo cristiano. Esta fue la convicción sincera del Dr. Bahnsen, que dedicó gran parte de su ministerio a la formación de hombres y mujeres para esta importante tarea. Él estaba eminentemente calificado para ofrecer tal entrenamiento e instrucción. Antes que nada, el Dr. Bahnsen era un hombre que amaba y estaba comprometido con su Señor Jesucristo. Él fue llamado por Dios para esta tarea. Recibió un magna cum laude de filosofía en Westminster College y luego obtuvo simultáneamente los títulos de Máster en Divinidades y Máster en Teología del Seminario Teológico de Westminster, especializándose en teología sistemática y ética. De ahí fue a la Universidad del Sur de California, donde recibió su doctorado en filosofía, especializándose en el campo de la epistemología, la teoría del conocimiento. Su tesis fue sobre el tema del autoengaño, contribuyendo de manera significativa a este importante asunto apologético. Mientras estudiaba en el seminario, fue invitado por el renombrado apologista el Dr. Cornelius Van Til para dar una conferencia por él en su curso de apologética. El Dr. Bahnsen ha contribuido mucho en explicar y aplicar e incluso popularizar el trabajo de apologética presuposicional distintiva del Dr. Van Til. Este volumen es una recopilación de materiales producido por el Dr. Bahnsen,
durante varios años y se pretende introducir al alumno en importantes conceptos funcionales esenciales para apologética bíblica. La primera sección, previamente publicada como un programa de estudio, proporciona una explicación paso a paso de los temas clave en la apologética cristiana y establece el apoyo bíblico para el método presuposicional. La segunda sección de este volumen ofrece además consejos prácticos sobre cómo enfocar una situación apologética y proporciona respuestas específicas a preguntas apologéticas particulares, tales como el problema del mal. El libro incluye con un apéndice que da una exposición detallada de la defensa de la fe por parte del apóstol Pablo, tal como la presentó en el Areópago de Atenas, como se registra en Hechos 17. Cada creyente puede beneficiarse de este material. Puede resultar especialmente útil como un libro de texto para las clases de la escuela y la iglesia. Cuando estamos mejor equipados para defender la fe, encontramos mayor confianza y valentía para llevar el mensaje del Evangelio a cada lugar oscuro. Ningún desafío intimidará al creyente mientras el gentil irrespetuosamente cierre la boca de la incredulidad. Que Dios les bendiga en su preparación para estar siempre listo. Su consiervo Randy Bult, director de la Fundación Covenant Media. Sección 1. El señorío de Cristo en el ámbito del conocimiento. Los siguientes puntos al desarrollar son el robo de la neutralidad, la inmoralidad de la neutralidad, la naturaleza del pensamiento incrédulo, la mente del hombre nuevo arraigada en Cristo, la revelación como la base del conocimiento, resumen y aplicación, la autoridad autoevidente de Dios. ¡1! El robo de la neutralidad. La petición para que los cristianos se rindan a la neutralidad en su pensamiento no es algo infrecuente. Sin embargo, esta ataca el corazón mismo de nuestra fe y de nuestra fidelidad al Señor. A veces la demanda de asumir una postura neutral, una actitud sin compromiso hacia la veracidad de la Escritura, se escucha en el área de la erudición cristiana, ya sea en el campo de la ciencia, la historia, literatura, filosofía o lo que sea. Los maestros, investigadores y escritores a menudo son llevados a pensar que la honestidad exige que dejen de lado todos los compromisos claramente cristianos cuando estudian en un área que no está directamente relacionada con asunto de culto dominical. Razonan que, puesto que la verdad es verdad donde quiera que se encuentre, uno debe ser capaz de buscar la verdad bajo la guía de los aclamados pensadores en el campo, incluso si son seculares en su perspectiva. ¿Es realmente necesario sostener las enseñanzas de la Biblia si quieres entender bien la guerra de 1812, la composición química del agua, las obras de Shakespeare o las reglas de la lógica? Tal es la pregunta retórica de los que están dispuestos a insistir en la neutralidad de los cristianos que trabajan en áreas académicas. A veces la demanda de la neutralidad surge en el ámbito de la apologética, la defensa de la fe. Algunos apologistas nos dicen que perderían toda la audiencia con el mundo incrédulo si abordaran la cuestión de la veracidad de las Escrituras con una respuesta preconcebida a la pregunta:
Debemos estar dispuestos, según esta perspectiva, a abordar el debate con los incrédulos con una actitud común de neutralidad, una actitud de nadie sabe todavía. Debemos asumir lo menos posible al principio, se nos dice, y esto significa que no podemos asumir ninguna premisa o enseñanza cristiana de la Biblia. Otras veces la petición de la neutralidad en el pensamiento del creyente viene con frecuencia a las escuelas. Algunos cristianos sostienen que no hay una urgencia real para las escuelas cristianas, que la educación secular está bien en lo que va y que solo necesita ser completamente con la oración cristiana y la lectura de la Biblia en el hogar. Así, la idea es que uno puede ser neutral cuando se trata de educación. La fe cristiana de uno no necesita dictar ninguna suposición particular o manera de aprender sobre el mundo y el hombre. Se nos dice que los hechos son los mismos en las escuelas estatales que en las escuelas cristianas. Así que, ¿por qué insistir en que sus hijos sean enseñados por creyentes comprometidos en Jesucristo? Pues bien, en esta y muchas otras maneras podemos ver que el cristiano está llamado a renunciar a sus creencias religiosas distintivas para ponerlas en el estante, temporalmente, para que adopte una actitud neutral en su pensamiento. A Satanás le encantaría que esto sucediera. Más que nada, impediría la conquista del mundo a la creencia en Jesucristo como Señor. Más que nada, esto haría a los cristianos profesantes impotentes en su testimonio, sin rumbo en su camino y desarmados en su batalla con los principados y poderes de este mundo. Más que nada, tal neutralidad impediría la santificación en la vida del cristiano, porque Cristo dijo que sus seguidores serían santificados por la verdad. Inmediatamente continuó declarando: tu palabra es la verdad. Juan 17, versículo 17. Cualquier cosa que digan algunas personas con respecto a la exigencia de la neutralidad en el pensamiento cristiano, la exigencia para que los creyentes no sean apartados de otros hombres por su adhesión a la verdad de Dios, el hecho es que la Escritura difiere claramente de esta exigencia. Contrariamente a la demanda de la neutralidad, la palabra de Dios exige una lealtad sin reservas a Dios y su verdad en todo nuestro pensamiento y esfuerzos académicos. Esto se hace por una buena razón. Pablo declara infaliblemente en Colosenses 2, del 3 al 8, que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos en Cristo. Note que dice que toda sabiduría y conocimiento se deposita en la persona de Cristo, ya sea sobre la guerra de 1812, la composición química, la literatura de Shakespeare o las leyes de la lógica. Cada búsqueda académica y cada pensamiento debe estar relacionado con Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Entonces, evitar a Cristo en su pensamiento en cualquier momento es ser engañados, mentirosos y espiritualmente muertos. Dejar a un lado su compromiso cristianos cuando se trata de defender la fe o enviar a sus hijos a las escuelas es alejarse voluntariamente del único camino hacia la sabiduría y la verdad que se encuentra en Cristo. El temor del Señor no es el fin o el resultado del conocimiento. El principio del conocimiento es reverenciarle. Proverbio 1:7 y 9:10. Pablo declara que todo conocimiento debe estar relacionado con Cristo. Colosenses 2. Él dice esto para nuestra protección.
Es muy peligroso dejar de ver la necesidad de Cristo en todo nuestro pensamiento. Así que Pablo nos llama la atención sobre la imposibilidad de la neutralidad. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En cambio, como Pablo exhorta, debemos estar arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe tal como nos enseñaron. Versículo 7. Uno debe estar presuposicionalmente comprometido con Cristo en el mundo del pensamiento, en lugar de ser neutral, y firmemente atado a la fe que ha sido enseñada. O bien la argumentación persuasiva del pensamiento secular lo engañará. Por lo tanto, el cristiano está obligado a presuponer la palabra de Cristo en cada área del conocimiento. O la otra alternativa es el engaño. En el versículo 8 de Colosenses 2, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Al tratar de ser neutral en su pensamiento, usted es un blanco principal para ser despojado por la filosofía vana de todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que se deposita solo en Cristo. Pablo explica que la filosofía vana es la que sigue al mundo y no a Cristo. Es un pensamiento que se somete a la exigencia de neutralidad del mundo en lugar de estar presuposicionalmente comprometido con Cristo en todo nuestro pensamiento. ¿Es usted rico en conocimiento debido a su compromiso con Cristo en erudición, apologética y educación? ¿O ha sido engañado por las demandas de neutralidad? Dos, la inmoralidad de la neutralidad. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Cristo. Por lo tanto, si uno trata de llegar a la verdad aparte del compromiso con la autoridad epistémica de Jesucristo, sería engañado a través de vanas filosofías y engañado por huecas sutilezas. Ver Colosenses 2 del 3 al 8. En consecuencia, cuando el cristiano se acerca a la erudición, a la apologética o a la educación, debe rehusarse firmemente a aceptar las demandas erróneas de la neutralidad en su vida intelectual. Él nunca debe consentir en renunciar a sus creencias religiosas distintivas por el momento, como si uno pudiera llegar así al conocimiento genuino imparcialmente. El principio del conocimiento es el temor al Señor. Proverbios 1:7. Intentar ser neutral en su esfuerzo intelectuales, ya sea en investigación, argumentación, razonamiento o enseñanza, equivale a procurar borrar la antítesis entre el cristiano y el no creyente. Cristo declaró que los primeros fueron apartados de los segundos por la verdad de la palabra de Dios. Juan 17:17. Aquellos que desean ganar dignidad en los ojos de los intelectuales del mundo usando el distintivo de neutralidad, solo lo hacen a costa de negarse a ser separados por la verdad de Dios. En el ámbito intelectual, ellos son absorbidos en el mundo para que nadie pueda distinguir entre su pensamiento y sus posiciones, y el pensamiento y sus posiciones apóstatas. La línea entre el creyente y el incrédulo es desconocida. Tal falta de discernimiento en la vida intelectual de uno no solo impide el conocimiento genuino y garantiza el engaño vano, sino que es totalmente inmoral. En Efesios 4, 17 al 18, Pablo ordena a los seguidores de Cristo que
No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los creyentes cristianos no deben caminar, no deben comportarse o vivir de una manera que imita el comportamiento de aquellos que no son redimidos. Específicamente, Pablo prohíbe al cristiano imitar la vanidad de la mente del incrédulo. Los cristianos deben rehusarse a pensar o razonar de acuerdo a una mentalidad o perspectiva mundana. El agnosticismo, culpable de los intelectuales del mundo, no debe ser reproducido en los cristianos como supuesta neutralidad. Esta perspectiva, este enfoque de la verdad, este método intelectual evidencia una comprensión oscura y un corazón endurecido. Se niega a inclinarse ante el señorío de Jesucristo sobre todas las áreas de la vida, incluyendo la erudición y el mundo del pensamiento. Uno tiene que hacer esta elección básica en su pensamiento: ser guardado por la verdad de Dios o ser distanciado de la vida de Dios. No puede ser de dos maneras. Uno será separado, puesto en contra, o distanciado del mundo o de la palabra de Dios. Él se pondrá en contraste con ese método intelectual que se niega a seguir. Él o se niega a seguir la palabra de Dios o se niega a seguir la mentalidad vana de los gentiles. Se distingue a sí mismo su pensamiento, ya sea por contraste con el mundo o por contraste con la palabra de Dios. El contraste, la antítesis, la elección es clara: o bien eres apartado por la palabra veraz de Dios, o bien eres distanciado de la vida de Dios. O bien tiene la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, o la mente vana de los gentiles, Efesios 4:17. O bien lleva cada pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5, o continúan como enemigo en vuestra mente, Colosenses 1:21. Aquellos que siguen el principio intelectual de la neutralidad y el método epistemológico de la erudición no creyente no honran el soberano señorío de Dios como deberían. Como resultado, su razonamiento se hace vano. Romanos 1:21. En Efesios 4, como hemos visto, Pablo prohíbe al cristiano seguir esta mentalidad vana. Pablo continúa enseñando que el pensamiento del creyente es diametralmente contrario al pensamiento ignorante y oscurecido de los gentiles. Pero ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Versículo 20. Mientras los gentiles son ignorantes, la verdad está en Jesús. Versículo 21. A diferencia de los gentiles que están alejados de la vida de Dios, el cristiano se ha despojado del viejo hombre y ha sido renovado en el espíritu de su mente. Versículo 22 y 23. Este hombre nuevo es diferente en virtud en la santidad de la verdad. Versículo 24. El cristiano es completamente diferente del mundo cuando se trata de intelecto y erudición. Él no sigue los métodos neutrales de la incredulidad, pero por la gracia de Dios tiene nuevos compromisos, nuevas presuposiciones en su pensamiento. Por lo tanto, el cristiano que se empeña por la neutralidad en su pensamiento se encuentra en realidad intentando borrar el hecho de que es cristiano. Al negar su compromiso religioso distintivo, se reduce a los patrones del pensamiento apóstata y se absorbe en el mundo de la incredulidad.
El intento de encontrar un compromiso entre las exigencias de la neutralidad mundana, agnosticismo, y la doctrina de la palabra de Cristo resulta en el rechazo del distintivo señorío de Cristo al borrar el gran abismo entre el pensamiento del viejo hombre y del nuevo hombre. Ningún compromiso es posible. Ningún hombre puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No debe sorprendernos que en un mundo en el que todas las cosas hayan sido creadas por Cristo, Colosenses 1:16, y sean llevadas por la palabra de su poder, Hebreos 1:3, y donde todo conocimiento sea por lo tanto depositado en él, que es la verdad, Colosenses 2:3, Juan 14:6, y que debe ser Señor sobre todo pensamiento, 2 Corintios 10:5. La neutralidad no es nada menos que inmoralidad. Quien quiera que sea amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Tiene usted el coraje de mostrar sus distintivos cristianos en la erudición, la apologética y la enseñanza? ¿O ha estado tratando de borrar el contraste entre el pensamiento cristiano y el pensamiento apóstata, siguiendo las exigencias de la neutralidad? En la perspectiva bíblica, esta pregunta se puede reformular de esta manera. ¿Su pensamiento opera bajo el señorío de Jesucristo o se ha convertido en un enemigo de Dios a través de patrones de pensamientos neutros, agnósticos e incrédulos? Elija este día a quién servirá. 3. La naturaleza del pensamiento incrédulo. En la parte 1 y 2 del presente estudio, una discusión de la demanda de la neutralidad en nuestros esfuerzos académicos, apologéticos o educativos ha demostrado que conduce a desafortunados resultados. Le roba a uno todos los tesoros del conocimiento que hay. En segundo lugar, la adopción de un enfoque neutral del conocimiento ha demostrado ser inmoral en esencia, permitiendo que las características distintivas cristianas sean calladas y finalmente integradas en las formas rebeldes de una mentalidad incrédula. Por último, se ha observado que en realidad es imposible que los cristianos auténticos sea neutral en su vida intelectual, pues tal neutralidad en un cristiano requeriría un doble compromiso, uno al gnosticismo secular y uno a la fe salvadora, sirviendo a dos señores. Volviendo a Efesios 4 y Colosenses 2, preguntémonos cuál es el verdadero carácter del pensamiento neutralista. ¿Qué clase de pensamiento es este que no se basa en la enseñanza del Hijo de Dios, que se abstiene de presuponer las doctrinas de Cristo? Pablo nos dice en Efesios 4 que seguir los métodos dictados por el punto de vista intelectual de aquellos que están fuera de una relación de salvación con Dios es tener una mente vana y un entendimiento entenebrecido. Versículos 17 y 18. El pensamiento neutralizador, entonces, se caracteriza por la futilidad intelectual y la ignorancia. En la luz de Dios podemos ver la luz. Salmos 36:9. Alejarse de la dependencia intelectual de la luz de Dios, de la verdad acerca de Dios y de Dios, es alejarse del conocimiento y acercarse a las tinieblas de la ignorancia. Por lo tanto, si a un cristiano desea comenzar sus esfuerzos académicos desde una posición de neutralidad, en realidad estaría dispuesto a comenzar su pensamiento en la oscuridad.
No permitiría que las palabras de Dios fueran una luz para su camino. Salmo 119, 105. Caminar en neutralidad sería tropezar en la oscuridad. Dios ciertamente no es honrado por tal pensamiento como debería ser, y en consecuencia Dios hace que ese razonamiento sea vano. Romanos 1, versículo 21b. La neutralidad equivale a vanidad ante los ojos de Dios. Esa filosofía, la cual no encuentra su punto de partida y dirección en Cristo, es descrita más adelante por Pablo en Colosenses 2:8. Se ha pensado erróneamente de vez en cuando que este pasaje condena a todas y a cada una de las filosofías, que sin reservas el cristiano debe evitar pensamiento filosófico como a una peste. Sin embargo, una lectura cuidadosa del pasaje demostrará que esto no es así. Pablo no desaprueba la filosofía absolutamente, pues él delinea ciertas condiciones. Resulta que hay un tipo particular de pensamiento filosófico que Pablo desprecia. Pablo no está en contra del amor a la sabiduría, es decir, del griego filosofía en sí. La filosofía está bien siempre y cuando uno encuentre apropiadamente la sabiduría genuina, lo cual significa que Pablo la encontró en Cristo. Colosenses 2:3. Sin embargo, existe un tipo de filosofía que no comienza con la verdad de Dios, la enseñanza de Cristo. En su lugar, esta filosofía toma su dirección y encuentra su origen en los principios aceptados por los intelectuales del mundo, en otras direcciones de los hombres, en las tradiciones de los hombres. Tal filosofía es el tema de la desaprobación de Pablo en Colosenses 2:8. Es instructivo para nosotros, especialmente si somos propensos a aceptar la demanda de la neutralidad en nuestro pensamiento, investigar sus caracterizaciones de este tipo de filosofía. Pablo dice que es vano engaño. ¿Qué clase de pensamiento es que se puede caracterizar como vano? Una respuesta lista se encuentra por comparación y contraste en pasajes bíblicos que hablan de vanidad. Por ejemplo, Deuteronomio 32:47, Filipenses 2:16, Hechos 4:25, 1 Corintios 3:20 y 1 Timoteo 1:6, 6:20, 2 Timoteo 2:15 al 18 y Tito 1 del 9 al 10. El vano pensar es aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Un estudio similar demostrará que el pensamiento engañoso es un pensamiento que está en oposición a la palabra de Dios. Ver Hebreos 3:12 al 15, Efesios 4:22 y 2 Tesalonicenses 2:10, 12 y 2 de Pedro 2:13. El vano engaño contra el cual Pablo advierte, entonces es la filosofía que opera aparte de y en contra de la verdad de Cristo. Tenga en cuenta el mandato de Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas. En Colosenses 2:8 se nos dice que tengamos cuidado de no ser engañados por filosofías y huecas, sutilezas. Pablo además caracteriza esta filosofía como, según tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, esta filosofía deja de lado la palabra de Dios y la invalida. Marcos 7 del 8 al 13. Y lo hace comenzando con los elementos de aprendizaje dictado por el mundo, es decir, la doctrina de los hombres. Ver Colosenses 2:20 y 22. La filosofía que Pablo rechaza
es ese razonamiento que sigue las presuposiciones, los supuestos elementales del mundo, y de este modo no según Cristo. Se deduce de estos puntos que el cristiano que aspira a la neutralidad en el mundo del pensamiento no es, primero, neutral después de todo, y por lo tanto, segundo, está en peligro de respaldar sin querer suposiciones hostiles a su fe cristiana. Mientras que se imagina que su neutralidad intelectual es compatible con una profesión cristiana, tal creyente en realidad está operando en términos de incredulidad. Si se niega a presuponer la verdad de Cristo, inevitablemente en su lugar termina por presuponer la perspectiva del mundo. Todos los hombres tienen sus presuposiciones. Ninguno es neutral. Sus presuposiciones serán la enseñanza de Cristo o el vano engaño contra el cual Pablo advierte: escoged este día a quién serviréis. 4. La mente del hombre nuevo arraigada en Cristo. El creyente es orientado a evitar la filosofía que está enraizada en las presuposiciones mundanas, humanista y no cristiana. Colosenses 2:8. En cambio, está llamado a arraigarse en Cristo y confirmarse en la fe. Versículo 7. Sus presuposiciones deben ser los preceptos y doctrinas de Cristo, no las vanas tradiciones de los hombres. Esto incluye la pretensión de neutralidad y prohíbe buscarla. La neutralidad es en realidad un agnosticismo encubierto o incredulidad, una falla en caminar en Cristo, un oscurecimiento, compromiso y los distintivos cristianos, una supresión de la verdad. Romanos 1, 21 y 25. Así pues, Pablo nos ordena que estemos arraigados en Cristo y que evitemos las presuposiciones del secularismo. En el versículo 6 de Colosenses 2, él explica muy simplemente cómo debemos hacer para que nuestras vidas, incluyendo nuestros esfuerzos académicos, estén fundamentados en Cristo, y así asegurar que nuestro razonamiento sea guiado por presuposiciones cristianas. Él dice: así que, como recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, andad en Cristo como lo recibisteis. Si haces esto, será confirmado en tu fe, así como lo fuiste enseñado. ¿Cómo entonces te convertiste en cristiano? De la misma manera, usted debe crecer y madurar en su caminar cristiano. Cuando uno se convierte en cristiano, su fe no ha sido generada por los patrones del pensamiento de la sabiduría mundana. El mundo en su sabiduría no conoce a Dios. 1 Corintios 1:21. Sino que considera que la palabra de la cruz es insensata. 1 Corintios 1:18 y 21b. Si uno guarda la perspectiva del mundo, entonces nunca verá la sabiduría de Dios como lo que realmente es. Por lo tanto, nunca será en Cristo Jesús, quien es hecho a los creyentes sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30. Por lo tanto, la fe, más que la vista autosuficiente, te hace cristiano. Y esta confianza está dirigida a Cristo, no a tu propio intelecto. Esto quiere decir que la manera en que recibes a Cristo es apartándote de la sabiduría de los hombres, la perspectiva del pensamiento secular con sus presuposiciones, y ganando por la iluminación del Espíritu Santo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:12 y 16. Cuando uno se hace cristiano, su fe no está en la sabiduría de los hombres, sino en la poderosa demostración del Espíritu. 1 Corintios 2, del 4 al 5.
Además, lo que el Espíritu Santo hace decir a todos los creyentes en Jesús es el Señor. 1 Corintios 12:3. Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió para ser confesado como Señor. Romanos 14:9 y Filipenses 2:11. Así pues, Pablo puede resumir ese mensaje que debe ser confesado si queremos ser salvos como Jesús es el Señor. Romanos 10:9. Para llegar a ser cristiano, uno se somete al señorío de Cristo. Él renuncia a la autonomía y queda bajo la autoridad del Hijo de Dios. El que Pablo dice que recibimos, según Colosenses 2:6, es Cristo Jesús el Señor. Como Señor sobre el creyente, Cristo requiere que el cristiano lo ame con todas sus facultades, incluyendo su mente, Mateo 22:37. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Consecuentemente, cuando Pablo nos exhorta a caminar en Cristo de la misma manera en que lo recibimos, podemos ver por lo menos esto. El caminar cristiano no honra a los patrones de pensamiento de la sabiduría mundana, sino que se somete al señorío epistémico de Cristo, es decir, su autoridad en la área del pensamiento y conocimiento. De esta manera, una persona llega a la fe y de esta manera el creyente debe continuar viviendo y llevando a cabo su llamado, aun cuando esté enfocado en la erudición, la apologética o la educación. Si el cristiano evidencia su compromiso con el señorío personal de Cristo y presupone la palabra del Señor, entonces estará caminando en Cristo de la manera en que lo recibió. De esta manera estaréis arraigados en Él, en lugar de estar arraigados en las presuposiciones apóstatas de la filosofía mundana, y podremos contemplar la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2:5. Tal fe firme y presupuesta en Cristo resistirá la demanda del mundo secular de neutralidad y rechazará las normas del conocimiento y verdad del incrédulo en favor de la autoridad de la palabra de Cristo. Esta fe no será saqueada de todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento que están escondidos en Cristo, y no será engañada por el discurso astuto y el vano engaño de las filosofías seculares. Por lo tanto, la precondición incondicional de la erudición cristiana genuina es que el creyente, junto con todo su pensamiento, esté arraigado en Cristo. Versículo 7. Es interesante que el verbo griego, que significa arraigado, en este versículo sugiere una acción que se ha llevado a cabo en el pasado, pero que continúa en vigor o efecto en el presente, lo cual es precisamente el punto de Pablo en el versículo 6. Los principios que se aplican al caminar del cristiano, incluyendo su pensamiento, son los mismos que se aplicaban a su recepción previa de Cristo en la conversión. El erudito cristiano, habiendo estado arraigado en Cristo, renunciando a la autoridad de la sabiduría secular para el señorío de Cristo, debe llevar a cabo sus esfuerzos eruditos, continuando arraigado en Cristo de la misma manera. Por lo tanto, el hombre nuevo, el creyente con una mente renovada que ha sido enseñado por Cristo, no debe andar más en la vanidad intelectual y la oscuridad que caracteriza al mundo incrédulo. Lea Efesios 4:17 y 24. El cristiano tiene nuevos compromisos, nuevas presuposiciones, un nuevo Señor, una nueva dirección y meta. Es un hombre nuevo. Esa novedad se expresa en su pensamiento y en su erudición, porque como en todas las otras áreas, Cristo debe tener la preeminencia en el mundo del pensamiento.
Colosenses 1, 18b. Debemos coincidir con el doctor Cornelius Van Til en decir: es Cristo como Dios quien habla en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia no apela a la razón humana como definitiva para justificar lo que dice. Llega al ser humano con autoridad absoluta. Su demanda es que la razón humana debe ser tomada en el sentido en que la Escritura la toma, es decir, como creada por Dios y por lo tanto apropiadamente sujeta a la autoridad de Dios. Los dos sistemas, el del no cristiano y el del cristiano, difieren por el hecho de que sus supuestos básicos difieren. Sobre la base no cristiana se asume que el hombre es el punto de referencia final en la predicción. El método reformado comienza francamente desde arriba. Sería presuponer a Dios. Pero el presuponer a Dios no puede situarse en ningún momento en una base neutral con los no cristianos. Los mismos creyentes no han elegido la posición cristiana porque eran más sabios que los demás. Lo que tienen lo tienen solo por gracia. Pero este hecho no significa que deban aceptar las problemáticas del hombre caído como correcta o incluso como probable o posiblemente correcta, porque la esencia de la idea de la Escritura es que solo ella es el criterio de la verdad. 5. La revelación como la base del conocimiento. El hombre nuevo en Cristo tiene nuevas presuposiciones y un nuevo Señor sobre sus pensamientos. En vez de luchar por la neutralidad intelectual, es arraigado en Él, caminando según la manera en que recibió a Cristo, en la fe, por la iluminación del Espíritu Santo bajo la autoridad suprema de Jesucristo, no según los patrones de pensamiento de la sabiduría mundana. Es decir, el cristiano presupone la palabra verdadera de Dios como su estándar de verdad y dirección. Dios nos dice que apliquemos nuestros corazones a su sabiduría si queremos conocer la certeza de la palabra de verdad. Proverbio 22, 17 al 21. Es característico de los filósofos de hoy que niegan que haya verdad absoluta o niega que uno pueda estar seguro de conocer la verdad, o bien no existe, o es inalcanzable. Sin embargo, lo que Dios nos ha escrito, es decir, la Escritura, puede hacernos conocer la certeza de las palabras de verdad. La verdad es accesible. Sin embargo, para comprenderlo con firmeza hay que seguir el mandato del versículo 17. Aplica tu corazón a mi sabiduría. El conocimiento de Dios es primario y todo lo que el hombre debe saber solo puede basarse en una recepción de lo que Dios ha conocido de manera original y definitiva. El hombre debe pensar los pensamientos de Dios conforme a Él, porque en tu luz veremos la luz. Salmo 36, 9. El testimonio de David fue que Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Salmo 18, 28. En las tinieblas de la ignorancia del hombre, la ignorancia que resulta del intento de autosuficiencia, viene de las palabras de Dios, trayendo luz y entendimiento. Salmo 119, versículo 130. Así pues, Agustín dijo correctamente, creo para entender. La comprensión y el conocimiento de la verdad son los resultados prometidos cuando el hombre hace de la palabra de Dios, reflejando el conocimiento primario de Dios, su punto de partida presuposicional para todo pensamiento.
Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 5, del 1 al 2. Sin embargo, hacer de la palabra de Dios su presuposición, su norma, su instructor y guía, exige renunciar la autosuficiencia intelectual. La actitud de ser autónomo, capaz de alcanzar un conocimiento genuino independiente de la dirección y las normas de Dios. El hombre que afirma o persigue la neutralidad en su pensamiento no reconoce su completa dependencia del Dios de todo conocimiento para cualquier cosa que haya llegado a entender sobre el mundo. Tales hombres dan la impresión, a menudo, de que son cristianos solo porque ellos, como intelectuales superiores, han descubierto o verificado, en un grado grande o significativo, las enseñanzas de las Escrituras. En lugar de comenzar con la palabra segura de Dios como fundamento de sus estudios, quieren que pensemos que ellos comienzan con la autosuficiencia intelectual y usando esto como punto de partida, trabajan hasta una aceptación racional de las Escrituras. Mientras que los cristianos pueden caer en un espíritu autónomo mientras siguen sus esfuerzos académicos. Aún así, esta actitud no es consistente con la profesión y el carácter cristiano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbio 1:7. Todo conocimiento comienza con Dios, y así nosotros que deseamos tener conocimiento debemos presuponer la palabra de Dios y renunciar a la autonomía intelectual. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Primer libro de Samuel 2:3. Jehová es el que enseña al hombre el conocimiento. Salmo 94:10. Así que todo lo que tenemos, aún el conocimiento que tenemos acerca del mundo, nos ha sido dado por Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. ¿Por qué entonces los hombres deben enorgullecerse de su autosuficiencia intelectual? Según está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. La sumisión humilde a la palabra de Dios debe preceder a toda búsqueda intelectual del hombre. Cuando los hombres no glorifican a Dios como deberían, inclinándose ante su señorío en el mundo del pensamiento, o le dan gracia aún por el conocimiento que Él les concede, sus razonamientos se vuelven vanos y sus corazones son entenebrecidos. Romanos 1:21. El hombre que afirma neutralidad académica o autónoma filosófica incurre en el juicio de Dios sobre esa misma área en la que el hombre se jacta en su intelecto. Aquellos que rehúsan presuponer el señorío epistemológico de Cristo, la verdad de la Escritura como el estándar del conocimiento y la necesidad de la luz de Dios antes de que puedan ver la luz, son conducidos a pensamientos vanos y a la oscuridad. Basta con examinar el tipo de material erudito que producen las universidades de nuestro país, la desesperación existencial, el relativismo que respeta la verdad, la irrelevancia en los estudios detallados, los avances científicos deshumanizantes y la búsqueda del papel político. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios 1:20. Cuando los hombres no son mayordomos apropiados de lo que Dios les ha dado, por ejemplo, la habilidad académica, entonces Dios quita aún lo que se posee previamente, por ejemplo, haciendo que tal erudición sea vana, es decir, vacía.
Sin embargo, como cristianos hemos oído la palabra de Cristo, que nos puede convertir de las tinieblas a la luz, Hechos 26:18. El único sabio Dios, Romanos 16:27, que hizo el mundo de acuerdo con la sabiduría, Salmo 104:24. Nos da un espíritu de sabiduría e ilumina nuestros ojos, Efesios 1:17-18, para que le conozcamos en salvación y tengamos conocimiento de su mundo en verdad. El fundamento del conocimiento es la revelación de Dios. Te pregunto, ¿estás fundamentado allí o intelectualmente a la deriva? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 6. Resumen y aplicación. La autoridad autoevidente de Dios. El material de los últimos 5 estudios se puede organizar en el siguiente resumen temático. 1. Todo el conocimiento es depositado en Cristo. El conocimiento del hombre de la verdad depende del conocimiento previo de Dios. Comienza con el temor del Señor y requiere sumisión a la palabra de Dios. 2. La filosofía que no presupone la palabra de Dios es un engaño vano. Al suprimir la verdad, someterse a las tradiciones humanas y razonar de acuerdo con las presuposiciones del mundo en lugar de Cristo, tal pensamiento conduce a una mente entenebrecida y a conclusiones vanas. Dios hace necia la jactancia sabiduría del mundo. 3. Esforzarse por adoptar una postura neutral entre presuponer la palabra de Dios y no presuponerla es un intento inmoral de servir a dos señores. 4. El pensamiento neutralista borraría la distinción del cristiano. Desdibujaría la antítesis entre la mentalidad del mundo y la de los creyentes. Ignoraría el abismo entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El cristiano que se esfuerza por la neutralidad involuntariamente apoya las suposiciones que son hostiles a su fe. 5. El cristiano es un hombre nuevo, que tiene una mente renovada, nuevos compromisos, una nueva dirección y meta, un nuevo Señor, y por lo tanto nuevas presuposiciones en el mundo del pensamiento. El pensamiento del creyente debe estar arraigado en Cristo, de la misma manera que fue convertido, sometiéndose a su señorío epistémico en lugar de los patrones de pensamiento de la pseudo sabiduría apóstata. El cristiano renuncia a la arrogancia de la autonomía humana y busca amar a Dios con toda su mente y razonar de tal manera que Dios reciba toda la gloria. 6. Las alternativas son entonces bastante claras. O bien basada todo su pensamiento en la palabra de Cristo y así ganar los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, o sigue los dictados del pensamiento autónomo y así será engañado y despojado de un genuino conocimiento de la verdad. 7. Por lo tanto, la palabra de Dios en las Escrituras tiene autoridad absoluta para nosotros y es el criterio final de la verdad. El hecho de que Dios es el creador soberano del cielo y la tierra, del hecho de que el mundo y la historia son solo tales como su plan decreta, del hecho de que el hombre es la imagen criatural de Dios, debemos concluir que todo el conocimiento que el hombre posee es recibido de Dios, que es el creador de toda la verdad y de la verdad original. Nuestro conocimiento es un reflejo, una reconstrucción receptiva
del conocimiento primario, absoluto y creativo de la mente de Dios. Debemos pensar sus pensamientos según Él, como dice la primera premisa anterior. Al restringir la verdad acerca de Dios, entonces el pensamiento y los esfuerzos interpretativos de uno serán necesariamente mal dirigidos hacia el error y a la insensatez. Premisa 2. No puede haber término medio. Uno comienza consistentemente con Dios en su pensamiento o no. Premisa 3. Los creyentes que tratan de establecer un terreno intermedio deben entonces o perder su propio terreno sólido o terminar trabajando desde la base del incrédulo, que no es terreno en absoluto, como se indica en la premisa 4. La naturaleza misma de lo que es ser, llegar a ser y vivir como cristiano establece forma suficiente que el creyente debe presuponer la verdad de la palabra de Dios y renunciar a cualquier pretensión pecaminosa de autosuficiencia o neutralidad. Premisa 5. Por lo tanto, uno se enfrenta a una elección obvia de vivir o no bajo la autoridad de Dios. Premisa 6. La reflexión sobre la distinción creador-criatura con la que se abrió este párrafo no puede dejar de llevarnos entonces a la conclusión, premisa 7, de que la voz del Creador es la voz de la autoridad absoluta e incuestionable. Su palabra debe ser la norma por la que juzgamos todas las cosas y el punto de partida de nuestro pensamiento. Tal es la enseñanza inevitable de las Escrituras, de la cual se han derivado los puntos anteriores. Los hombres deben notar que cuando Jesús enseñaba con autoridad, y no como alguien cuyas opiniones tenían que ser respaldadas con la autoridad de otras consideraciones o de otras personas. Mateo 7:29. Así pues, ningún hombre tiene la prerrogativa de poner en tela de juicio la palabra de Cristo. Si un hombre no recibe y escucha la palabra de Cristo, entonces no solo es un necio que edifica su vida sobre la arena destructiva, Mateo 7, versículo 26 al 27, sino que será juzgado por esas mismas palabras autoritativas. Juan 12, 48 al 50. La palabra de Dios tiene autoridad suprema. Ay del que pleitea con su hacedor. Isaías 45:9. La norma por la cual juzgamos todas las enseñanzas debe ser esta palabra de autoridad de Dios. Primera de Juan 4:11, Deuteronomio 13 del 1 al 4. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si no te sometes presuposicionalmente a la palabra autoritativa de Dios, entonces serás de doble ánimo e inestable en todos tus caminos, impulsado por el viento y sacudido. Santiago 1:5 al 8. En vez de ser impulsado por el viento del Espíritu de Dios, será llevado por todo viento de doctrina a través de la astucia del pensamiento humanista y la astucia del error. Efesios 4:13 al 14. Por lo tanto, debemos aferrarnos firmemente a la confesión de nuestra esperanza cristiana. Hebreos 10:23. Escucha la afirmación de Dios. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Isaías 45:19. Su palabra, desde el principio, debe ser considerada como autoritativamente verdadera. Uno no debe vacilar en este sentido. La veracidad de Dios es la norma definitiva para nuestros pensamientos. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Así terminamos la sección 1, Siempre listo, del Dr. Greg Vance.
Esto fue una producción de Cultura Reformada.